A lo largo del tiempo, el hombre ha creado cosas nuevas. Eso es bastante seguro de decir, ¿verdad? Y con el cambio de cada siglo, lo que somos capaces de hacer crece y evoluciona. Así que es lógico que las herramientas del presente hagan que las herramientas del pasado parezcan un poco basura en comparación. ¿Me sigues aquí? ¿Estás siguiendo bien? Eso no siempre es cierto para sorpresa de muchos expertos. Algunos relicarios antiguos están tan adelantados a su tiempo que argumentablemente todavía están por delante de los tiempos actuales. Estas son 20 reliquias antiguas que son tan avanzadas que no deberían existir. Mecanismo de Anticitera. Un reloj cósmico antes de Copérnico. Una verdadera maravilla de la ingeniería antigua nos lleva de regreso en el tiempo a un período en el que la comprensión del cosmos era muy diferente. El notable descubrimiento de este reloj cósmico ocurrió en 1901, cuando buzos, sin darse cuenta en busca de esponjas marinas, se toparon con un tesoro de restos hundidos de la antigüedad clásica cerca de Anticitera, en Grecia. Entre los restos dispersos de este sitio arqueológico submarino, los buzos desenterraron una colección de engranajes de bronce corroídos alojados dentro de una caja de madera deteriorada. Era evidente que este enigmático conjunto tenía una importancia mucho más allá de su estado desgastado y fragmentado. El propósito de este antiguo mecanismo inicialmente desconcertó a los eruditos, pero su fascinación creció. La complejidad de los engranajes sugería un nivel de sofisticación tecnológica que parecía inconcebible para su época. Algunos pensadores atrevidos se atrevieron a proponer que el mecanismo de Anticitera podría haber sido una computadora antigua, una idea que fue recibida con escepticismo y desechada como demasiado inverosímil. Sin embargo, a medida que avanzaron los estudios y los avances en técnicas de imagen y análisis, permitieron un examen más detallado del mecanismo. El escepticismo inicial dio paso a una resonante realización. Los engranajes meticulosamente elaborados e interconectados pintaron un cuadro de un dispositivo asombroso que desafiaba las limitaciones de su época. Para la década de 1970, el consenso entre los eruditos comenzó a tomar forma. Se concluyó que el mecanismo de Anticitera servía como un orreri, un intrincado modelo del sistema solar. Su propósito era calcular y seguir el tiempo celestial, proporcionando un medio para predecir las posiciones de los cuerpos celestes y la ocurrencia de eventos astronómicos. Imagina la pura ingeniosidad de las mentes antiguas detrás de esta intrincada obra maestra. Hace más de 2200 años, el mecanismo de Anticitera se erguía como un testimonio del conocimiento astronómico y la destreza tecnológica de su creador. Mucho antes de Copérnico y de la comprensión moderna de nuestro universo heliocéntrico, este reloj cósmico marcaba el tiempo desvelando los secretos de la danza celestial. Hoy los fragmentos sobrevivientes del mecanismo de Anticitera muestran la ingeniosidad de nuestros ancestros antiguos. Arqueólogos y científicos continúan estudiando y descifrando meticulosamente sus complejidades, descubriendo nuevos conocimientos y desentrañando los misterios de nuestro pasado. Antes de comenzar, dale me gusta a este video, aplasta el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificaciones ahora mismo, o este ciempiés se arrastrará por tu cara mientras duermes. Ahora es el momento del tema extraño. Esta reliquia antigua es tan avanzada que realmente no debería existir. Quiero decir, vamos. Porque a pesar de ser un escudo griego increíblemente antiguo, parece tener una cabeza alienígena completa con ojos brillantes. Ahora, para ser justos, podemos estar mirando esta cosa con ojos modernos, pero quizás no sea una cara alienígena. Quizás sea una criatura de la mitología griega. Pero hemos estado estudiando los mitos griegos antiguos para la investigación. He estado en Wikipedia y no puedo encontrar una sola referencia a algo que se parezca a esto. Se parece más a algo de los X-Files llamado Mulder. El escudo fue encontrado escondido en una tumba griega recién abierta. El daño al escudo dejó claro que no podía haberse hecho recientemente, ya que el tiempo ha corroído el metal de una manera que no puede ser falsificada.
Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? ¿El tallador accidentalmente talló algo que se parecía a lo que nosotros los modernos llamaríamos un alienígena? ¿O los antiguos griegos tuvieron una relación con extraterrestres de la que no sabemos nada? Como siempre, déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios abajo usando el hashtag tema extraño. Espadas de acero de Damasco. Las espadas que no se desafilan entran en el mundo de las legendarias espadas donde la fuerza y la belleza se entrelazan en forma de espadas de acero de Damasco. Originarias de Oriente Medio durante el siglo IX, estas espadas se convirtieron en el material de las leyendas, cautivando a guerreros e historiadores por igual. Lo que diferenciaba a estas hojas de sus contrapartes occidentales, particularmente durante la época de las Cruzadas, era su excepcional durabilidad y afilado inigualable. Se decía que las espadas de acero de Damasco eran varias veces más fuertes, duras y afiladas, infundiendo miedo en los corazones de sus adversarios en el campo de batalla. El nombre Damasco rinde homenaje a la ciudad siria donde surgieron estas extraordinarias espadas, pero también se refiere al patrón fluido que adorna su superficie, reminiscentes de las ondas y corrientes del agua. Este patrón hipnotizante, conocido como el patrón de Damasco o giro de Damasco, es una característica del arte que se empleó en la forja de estas hojas. El proceso de creación del acero de Damasco era un secreto muy bien guardado, conocido solo por los artesanos hábiles de la época. Involucraba una técnica de forjado única que mezclaba pequeños lingotes de acero de madera procedentes de regiones como India, Sri Lanka o Irán. Estos fragmentos se derretían meticulosamente con carbón y se sometían a un proceso de enfriamiento lento. Esta intrincada artesanía contribuyó al impresionante atractivo visual de las hojas y les otorgó una resistencia excepcional al desgaste. Las espadas de acero de Damasco se volvieron veneradas por su capacidad para mantener su afilado incluso después de innumerables batallas, convirtiéndose en compañeros invaluables para los guerreros que dependían de sus hojas para su propia supervivencia. Desafortunadamente, el conocimiento y las técnicas detrás de la creación del auténtico acero de Damasco se perdieron con el tiempo. A pesar de numerosos intentos de replicar este arte antiguo, la metodología exacta aún no ha sido descubierta. Los herreros modernos han logrado crear hojas visualmente impresionantes inspiradas en el acero de Damasco, pero aún no han podido replicar verdaderamente la calidad excepcional y las propiedades de los originales. Hufeng Didongyi, adéntrate en el antiguo reino de China y descubre el notable Hufeng Didongyi, el primer sismoscopio del mundo. Creado hace casi 2000 años, este ingenioso dispositivo ocupa un lugar significativo en la historia humana, nacido de la necesidad de comprender y predecir la impredecible fuerza de los terremotos. China, una tierra plagada de actividad sísmica desde tiempos inmemoriales, se convirtió en el lugar de nacimiento de esta invención revolucionaria. Su creador no fue otro que Zhang Heng, un polímata de talentos extraordinarios. Zhang Heng, que vivió durante la ilustre dinastía Han desde el 78 hasta el 139 d.C., dejó una huella indeleble, no solo como astrónomo, cartógrafo, matemático, poeta y pintor, sino también como un inventor visionario. El diseño de Hufeng Didongyi encarna tanto la funcionalidad como la elegancia estética. En su núcleo hay una gran olla de cobre decorada de manera elaborada, que sirve como el punto focal de este antiguo sismoscopio. Adornando la olla hay 8 proyecciones tubulares, cada una meticulosamente elaborada para parecerse a las feroces cabezas de dragones, un emblema de poder y fuerza mítica. Acomodados debajo de cada cabeza de dragón, descansa un sapo de cobre con la boca abierta y listo para recibir las señales reveladoras de un inminente terremoto. Estos sapos juegan un papel crucial en el mecanismo, esperando las vibraciones que se propagarían a través de la superficie terrestre durante eventos sísmicos. A medida que la tierra tiembla bajo sus pies, el delicado equilibrio del Hufeng Didongyi se pone en movimiento.
Las cabezas de dragón, actuando como péndulos, oscilan en respuesta a los más sutiles temblores. Pero los movimientos de las cabezas de dragón vinculados a los sapos de abajo desencadenan la liberación de una pequeña barra de la boca del sapo. La dirección en la que cae la bola revela la ubicación del terremoto, proporcionando un sistema de alerta temprana para aquellos en su camino. Número 17. Hormigón romano. Viaja en el tiempo a la antigua Roma, donde la grandeza de las maravillas arquitectónicas se alzaba desafiando la prueba del tiempo. En el corazón de estas extraordinarias estructuras se encontraba un material revolucionario conocido como hormigón romano o opus cementitium. Esta sustancia notable, una mezcla de cemento hidráulico, desafiaba las grietas y transformó el paisaje de la construcción durante su época. El hormigón romano debía sus propiedades únicas a una mezcla de dos ingredientes clave: ceniza volcánica y cal. La ceniza volcánica, procedente de la región que rodea Roma, poseía cualidades pozzolánicas notables. Cuando se combinaba con cal, ocurría una reacción química que creaba un agente aglutinante que transformaba fragmentos de roca en una masa unificada. El legendario erudito romano Plinio el Viejo se maravilló de la resistencia y durabilidad del hormigón romano, describiéndolo como una sustancia que hacía que las estructuras fueran a prueba de olas y que se volviera más fuerte cada día. Este material transformador fue fundamental en numerosos proyectos arquitectónicos, desde acueductos y puentes hasta grandiosos coliseos y estructuras monumentales como el Panteón. El secreto de la durabilidad del hormigón romano era que podía resistir los efectos del tiempo y las fuerzas implacables de la naturaleza. A diferencia de sus contemporáneos, el hormigón romano poseía la notable característica de la autorreparación. Cuando se exponía a la humedad y al agua de mar, el material desencadenaba un proceso conocido como la reacción pozzolánica, que reparaba las grietas y aumentaba su resistencia con el tiempo. Esta ingeniosa innovación permitió a los antiguos romanos construir estructuras que han perdurado durante siglos, desafiando el poder erosivo del agua y el desgaste del tiempo. Desde la asombrosa arquitectura del Coliseo hasta la magnífica cúpula del Panteón, el hormigón romano se erige como un testimonio de la brillantez y la destreza de ingeniería de una civilización antigua. Lamentablemente, la receta del hormigón romano se perdió en las arenas del tiempo. El conocimiento para crear este material extraordinario se desvaneció en la oscuridad a medida que el Imperio Romano cayó y dio paso a nuevas eras. Los científicos e ingenieros modernos continúan estudiando y analizando las estructuras romanas antiguas, buscando desentrañar los secretos detrás de este material incomparable. Número 16. Batería de Bagdad. Viaja a los misterios del pasado y descubre el enigma de la batería de Bagdad, un artefacto antiguo que ha dejado perplejos a arqueólogos y científicos. Descubierta cerca de la una vez gran capital de los imperios Parto y Sasánida, esta colección de 3 objetos distintos, una olla de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro, insinúa una tecnología muy por delante de su tiempo. Los arqueólogos han apodado este conjunto particular la batería de Bagdad, ya que fue encontrado en las cercanías de la antigua ciudad de Bagdad, en el actual Irak. El aspecto notable de este descubrimiento radica en la especulación de que estos componentes individuales alguna vez se ensamblaron para formar un solo dispositivo, un objeto que parece haber aprovechado el poder de la electricidad. El objetivo exacto de este antiguo dispositivo eléctrico sigue siendo un secreto. Los eruditos han especulado y debatido mucho sobre su propósito y cómo se suponía que debía ser utilizado. Algunas teorías proponen que la batería de Bagdad podría haber sido una forma rudimentaria de una celda galvánica capaz de generar una carga eléctrica a través de una reacción química. Aunque el propósito de la batería de Bagdad sigue sin aclararse, es innegablemente un testimonio de la ingeniosidad y el conocimiento avanzado poseído por las antiguas civilizaciones de los imperios Parto y Sasánida.
Desarrollar un dispositivo capaz de aprovechar la energía eléctrica, incluso en su forma más simple, habla volúmenes sobre su destreza tecnológica. La batería de Bagdad ofrece un vistazo a un mundo donde la electricidad se aprovechaba de maneras que hasta entonces eran inimaginables, desafía nuestra comprensión del pasado e invita a cuestionar la profundidad del conocimiento poseído por las culturas antiguas. Poseían un nivel de comprensión científica muy por encima de lo que la historia ha documentado. Número 15. El pilar de hierro de Delhi. Prepárate para asombrarte con el asombroso pilar de hierro de Delhi, un testimonio de la inigualable maestría metalúrgica de la antigua India. Ubicado dentro del magnífico complejo Qutb en Delhi, este colosal monumento se erige como un testigo silencioso de la gloria del Imperio Gupta, que data de los siglos IV a VI. Elevándose a más de 7 metros de altura y pesando una asombrosa 6 toneladas, el pilar de hierro de Delhi es una vista notable de contemplar. Pero lo que realmente asombra es su composición, una aleación de hierro de alta calidad, que ha desafiado las devastaciones del tiempo y el clima. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente sorprendentes. A pesar de haber estado en pie durante más de 1600 años, el pilar de hierro se ha mantenido libre de la más mínima traza de óxido o corrosión. Esta hazaña de conservación ha dejado atónitos a arqueólogos y metalúrgicos, ya que desafía la comprensión convencional de la susceptibilidad del hierro a la oxidación. Esta excepcional resistencia a la corrosión es un testimonio de la innovación tecnológica y la experiencia de los antiguos indios. Los artesanos que forjaron esta maravilla poseían un profundo conocimiento de la metalurgia y el intrincado arte de la composición de aleaciones. Su conocimiento les permitió crear un pilar de hierro que trascendía las limitaciones de su tiempo, erigiéndose como un símbolo perdurable de su brillantez. Número 14. El disco de Festo. Prepárate para entrar en el cautivador mundo del disco de Festo, un enigmático artefacto que ha confundido a historiadores y arqueólogos durante siglos. Imagina sostener en tus manos un antiguo rompecabezas de arcilla, similar a un cubo de Rubik, pero en lugar de colores vibrantes, su superficie está adornada con una miríada de símbolos misteriosos. El disco de Festo, encontrado en las ruinas del antiguo palacio minoico de Festo, en la isla griega de Creta, es una notable reliquia de una era pasada. Elaborado con precisión y cuidado, su propósito y significado han eludido a eruditos y expertos, dejándolos en un estado de intriga perpetua. El disco, que mide aproximadamente 15 centímetros de diámetro, presenta una disposición intrincada de símbolos jeroglíficos en ambos lados. Cada símbolo está cuidadosamente estampado en la superficie de arcilla, formando un patrón en espiral que atrae las mentes curiosas de aquellos que se atreven a descifrar su mensaje. Durante años, historiadores y arqueólogos han estudiado incansablemente el disco, examinando sus símbolos en busca de pistas. Pero el verdadero propósito de este antiguo enigma sigue siendo esquivo. El idioma en el que están escritos los símbolos aún no ha sido descifrado, lo que profundiza aún más el misterio que rodea el disco de Festo. Han surgido numerosas teorías que intentan desvelar los secretos del disco. Algunos sugieren que podría ser una forma de escritura temprana o un artefacto religioso con significado ritual. Otros proponen que sirvió como herramienta para llevar registros o como una forma de entretenimiento similar al equivalente antiguo de un juego de mesa. Sin embargo, a pesar de los innumerables esfuerzos, el disco de Festo continúa guardando sus secretos, atrayendo a aquellos que buscan desentrañar su enigmático mensaje. Es un símbolo de la ingeniosidad y las capacidades intelectuales de la antigua civilización minoica, dejándonos reflexionar sobre la profundidad de su conocimiento y el significado detrás de estos símbolos crípticos. A medida que contemplamos los misterios del disco de Festo, se nos recuerda la vasta extensión de la historia humana y los límites de nuestra comprensión actual. Sirve como un recordatorio humilde de que aún hay maravillas esperando ser descubiertas y que incluso los enigmas más desconcertantes pueden resolverse algún día.
Con sus intrincados símbolos y su mensaje indescifrable, el disco de Festo nos invita a abrazar lo desconocido y embarcarnos en una búsqueda de conocimiento y comprensión. Maravillémonos ante este antiguo rompecabezas de arcilla y mantengámonos siempre curiosos, sabiendo que algún día los secretos del disco de Festo pueden finalmente ser revelados iluminando un capítulo olvidado de nuestra historia humana compartida. Número 13. El astrolabio. Imagina ponerte en los zapatos de los antiguos astrónomos, navegando por la vasta extensión del cielo nocturno y midiendo las posiciones de las estrellas y los cuerpos celestes con precisión y exactitud. En su búsqueda de conocimiento idearon un instrumento notable, el astrolabio, una calculadora estelar que revolucionaría nuestra comprensión del cosmos. Con sus raíces firmemente plantadas en las brillantes mentes de astrónomos, matemáticos y filósofos griegos antiguos, el astrolabio surgió como un modelo portátil del universo. Este ingenioso dispositivo permitió a los usuarios observar, analizar y calcular fenómenos astronómicos con notable facilidad y precisión. En su núcleo, el astrolabio es un instrumento complejo y multifacético. Consiste en un disco circular típicamente hecho de latón u otros metales intrincadamente grabado, con marcas celestiales, escalas y mediciones. El disco representa un modelo de esfera celeste a escala, con la Tierra posicionada en su centro. Usando el astrolabio, astrónomos, navegantes y matemáticos a lo largo de la historia pudieron determinar las posiciones de las estrellas, calcular los movimientos de los planetas e incluso predecir eventos celestiales. Con su diseño versátil y su meticulosa artesanía, el astrolabio se convirtió en una herramienta indispensable para la observación celeste y la navegación. A medida que pasaba el tiempo, el astrolabio evolucionó incorporando nuevos avances y refinamientos de diversas culturas de todo el mundo. Su uso se expandió ampliamente, trascendiendo fronteras y disciplinas. Los eruditos de la Edad de Oro islámica desarrollaron aún más el astrolabio, añadiendo características intrincadas y ampliando sus capacidades. Se convirtió en un emblema de la indagación científica, un testimonio de la insaciable sed de conocimiento y comprensión. Hoy el astrolabio se erige como un símbolo de curiosidad e ingenio humano. Aunque la tecnología moderna nos ha proporcionado herramientas sofisticadas para la exploración astronómica, debemos un agradecimiento a los antiguos astrónomos y su modelo portátil del universo. El astrolabio sigue siendo un vínculo tangible con nuestro pasado compartido, recordándonos los extraordinarios avances que hemos logrado en desentrañar los misterios del cosmos. Número 12. Los acueductos romanos. Adéntrate en el mundo antiguo de Roma, donde la fiesta estaba en pleno apogeo y el agua limpia fluía libremente gracias a las asombrosas maravillas conocidas como los acueductos romanos. Mientras otras civilizaciones en todo el mundo luchaban con la escasez de agua, los antiguos romanos disfrutaban de la mejor agua en la ciudad. Estos ingenieros maestros sabían cómo organizar una fiesta y sus acueductos eran la savia de las festividades. Imagina esto, estructuras majestuosas que se extienden a grandes distancias, transportando agua pura desde fuentes remotas directamente al corazón de ciudades bulliciosas. Los acueductos romanos eran una vista impresionante, construidos con meticulosa precisión, utilizando materiales de piedra o ladrillo resistentes, soportados por arcos majestuosos y puentes elegantes. El propósito de estas maravillas de la ingeniería era simple pero vital: saciar la sed de los habitantes de la ciudad, proporcionándoles un suministro constante de agua limpia para beber, bañarse y mantener a raya el mal olor. Los acueductos eran un testimonio del compromiso romano con la higiene y la salud pública, asegurando que todos pudieran disfrutar del lujo del agua fresca. Los acueductos no eran meros sistemas de plomería. Eran maravillas arquitectónicas que transformaron el paisaje y capturaron la imaginación de todos los que los contemplaban.
Algunos acueductos se extendían por cientos de kilómetros conquistando terrenos desafiantes y desafiando la gravedad misma para llevar el líquido vital a los ciudadanos romanos. Pero los romanos no se detuvieron solo en la funcionalidad. Infundieron arte en su ingeniería, convirtiendo los acueductos en obras arquitectónicas elegantes que adornaban el paisaje. Los arcos y puentes brindan soporte y crean un espectáculo visual, un testimonio de la búsqueda romana tanto de la forma como de la función. Número 11. El dodecaedro romano. Imagina en tu mente un pequeño objeto de bronce con 12 caras planas, cada una adornada con un pequeño agujero en su centro. ¿Para qué podría haber sido utilizado este intrigante artefacto? El verdadero propósito del dodecaedro romano sigue envuelto en misterio, dejando a los eruditos reflexionando sobre su naturaleza enigmática. Han surgido varias teorías cada una proponiendo una función y propósito diferentes para este objeto desconcertante. Algunos especulan que el dodecaedro podría haber servido como un juguete elegante o una forma de entretenimiento para los antiguos romanos. Su diseño intrincado y su naturaleza táctil sugieren que podría haber sido manipulado y jugado ofreciendo una fuente de diversión y distracción para sus dueños. Otros creen que el dodecaedro tenía un significado más profundo posiblemente utilizado como un dispositivo de adivinación en la cultura romana antigua. Su forma geométrica única y la presencia de agujeros en cada cara podrían haber permitido el lanzamiento de dados o la interpretación de símbolos proporcionando vislumbres del futuro o guiando decisiones importantes. Sin embargo, algunos proponen un propósito más clandestino para el dodecaedro. Se piensa que podría haber sido empleado en rituales o ceremonias secretas, desempeñando un papel en prácticas religiosas o ritos místicos que se han perdido con el tiempo. Una cosa es cierta, el dodecaedro romano es un testimonio de la creatividad y la ingeniosidad sin límites de los antiguos romanos. Su precisión artesanal y diseño intrincado insinúan la posibilidad de que formara parte de algo más grande, un sistema o mecanismo que podría haber sido un componente de invenciones o tecnologías altamente avanzadas. Aunque el propósito exacto del dodecaedro sigue siendo esquivo, su existencia continúa cautivando nuestra imaginación. Al reflexionar sobre este artefacto paradójico, se nos recuerda que la historia está llena de misterios y preguntas sin respuesta que esperan ser desentrañadas. Número 10. El ídolo Shiger. Una antigua obra maestra conocida como el ídolo Shiger, un verdadero tesoro de arte e historia que nos lleva de regreso a los días de la creatividad humana. Descubierto en un remoto pantano de turba ubicado en las majestuosas montañas Urales de Rusia, el ídolo Shiger emergió de las profundidades de la antigüedad en 1890. Con una altura impresionante de 5 metros, esta notable escultura de madera ha sido preservada con asombrosa precisión gracias a las condiciones únicas y afortunadas en las que fue encontrada. Se cree que tiene aproximadamente 9.500 años de antigüedad. El ídolo Shiger es un testimonio de la destreza artística de nuestros antiguos ancestros. Su edad lo coloca entre las esculturas de madera más antiguas conocidas en el mundo, un impresionante testimonio de la creatividad y la artesanía de las primeras civilizaciones humanas. Cada pulgada del ídolo Shiger está adornada con intrincadas y hipnotizantes tallas. Patrones abstractos y símbolos cubren su superficie entrelazándose para formar un tapiz de significado enigmático. Cada trazo de la herramienta del tallador puede contener una historia, un mensaje o quizás un vistazo a la mitología de creación de la cultura antigua. Si bien la interpretación exacta de los símbolos y patrones del ídolo Shiger sigue siendo un tema de investigación y especulación en curso, es innegablemente un testimonio de las aspiraciones espirituales y artísticas de su creador. Se erige como un puente entre los reinos terrenales y divinos, una manifestación tangible de la expresión humana que se remonta a través de los corredores del tiempo. El ídolo Shiger
nos invita a reflexionar sobre los misterios, creencias y narrativas culturales de las civilizaciones antiguas. Indica el hecho de que incluso en las primeras etapas de la historia humana, poseemos un profundo deseo de transmitir nuestros pensamientos, emociones y mitos a través de la expresión artística. Número 9. Fuego griego. Durante la tumultuosa era de los siglos VII al XII, el Imperio bizantino empuñó un arma devastadora que podía cambiar el rumbo de la guerra naval. Este líquido misterioso proyectado a través de tubos o sifones poseía una horripilante habilidad. Ardía ferozmente incluso en la superficie del agua, desafiando las leyes de la naturaleza. La mera vista de su furia ardiente infundía terror en los corazones de quienes lo enfrentaban. La verdadera composición del fuego griego sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Los bizantinos guardaron su secreto celosamente, permitiendo que solo unos pocos selectos poseyeran el conocimiento de su creación. A pesar de extensas investigaciones y numerosas especulaciones, los ingredientes precisos y la fórmula se han perdido en los anales del tiempo. Lo que sabemos es que el fuego griego poseía una tenacidad increíble. Una vez encendido, se aferraba a los barcos extendiendo devastación y caos entre las flotas enemigas. Los intentos de extinguirlo resultaron inútiles, ya que los métodos tradicionales fracasaron. Solo la aplicación de vinagre, arena o incluso orina tenía alguna esperanza de sofocar sus furiosas llamas. Los bizantinos comprendieron el inmenso poder y valor del fuego griego, asegurándose de que el secreto permaneciera estrechamente guardado. Se convirtió en un secreto estatal muy bien protegido, transmitido de generación en generación dentro de un círculo selecto de individuos. Sin embargo, a medida que los imperios se levantan y caen, el conocimiento puede perderse. Y así fue con la fórmula del fuego griego. Con el tiempo, el secreto se deslizó hacia las profundidades de la historia, dejándonos con meros fragmentos de su existencia. Número 8. Martillo de Londres. En el corazón de Texas se hizo un descubrimiento extraordinario que desafía la comprensión convencional, el martillo de Londres, un artefacto enigmático que desafía los límites del tiempo y la historia geológica. En el verano de 1936, se desenterró un peculiar martillo cerca de la pequeña ciudad de Londres, Texas, y su presencia estaba envuelta en misterio. Fabricado a partir de una combinación de hierro y madera, esta herramienta aparentemente ordinaria pronto se convertiría en el centro de intensa especulación y debate. Lo que distingue al martillo de Londres es su peculiar atrapamiento dentro de una concreción de roca calcárea sólida, un encapsulamiento que plantea preguntas desconcertantes. La capa de roca donde se encontró data del período Cretácico inferior hace asombrosos 140 a 110 millones de años. ¿Cómo llegó un martillo manufacturado a estar encerrado en el antiguo abrazo de una piedra tan primordial? La presencia del martillo de Londres dentro de la roca del Cretácico inferior plantea un notable enigma. Desafía nuestra comprensión de la historia, la geología y la misma naturaleza del tiempo. Los escépticos argumentan que la incorporación del martillo en la roca podría ser el resultado de procesos geológicos naturales, mientras que otros encuentran difícil descartar la posibilidad de una explicación alternativa. El artefacto ha encendido especulaciones y teorías que van desde los viajes en el tiempo hasta civilizaciones antiguas avanzadas. Podría ser evidencia de una sociedad prehistórica avanzada, capaz de forjar herramientas muy por encima de nuestra comprensión convencional, o ofrece un vistazo a la existencia de portales temporales que transportan objetos a través de vastas épocas. Mientras el martillo de Londres continúa cautivando las imaginaciones de investigadores y entusiastas, su verdadero origen y propósito siguen siendo elusivos. Los científicos e historiadores han llevado a cabo investigaciones exhaustivas, examinando el contexto geológico, la composición de la roca que lo envuelve y el propio artefacto.
Sin embargo, las respuestas definitivas han permanecido esquivas, dejando al martillo de Londres residir en el reino de posibilidades intrigantes. Número 7. Esferas de Klerksdorp. Un descubrimiento peculiar emergió en las profundidades de las minas sudafricanas, desafiando nuestra comprensión del pasado antiguo, las esferas de Klerksdorp. Estos objetos misteriosos, caracterizados por su forma esférica y finas estrías, han suscitado intensos debates entre científicos y entusiastas por igual, difuminando las líneas entre formaciones naturales y artesanía humana. Encontradas en las minas de Klerksdorp, Sudáfrica, estas esferas han desconcertado a los expertos con sus características únicas. Algunos argumentan que son masas minerales que ocurren naturalmente moldeadas a través de procesos geológicos durante millones de años. Otros, sin embargo, proponen una teoría controvertida que sugiere que las manos de humanos prehistóricos elaboraron meticulosamente estas esferas. Rolf Marx, el curador del Museo de Klerksdorp, describió las esferas como teniendo una estructura fibrosa en el interior encapsulada dentro de una dura cáscara. Asombrosamente, estos objetos exhiben una dureza extraordinaria, permaneciendo impermeables a los arañazos, incluso cuando se enfrentan al acero. Según Marx, se cree que estas enigmáticas esferas tienen aproximadamente 2.8 mil millones de años, colocándolas en un ámbito muy más allá de los alcances de la historia humana. El origen y la formación de las esferas de Klerksdorp continúan desconcertando a los investigadores. Si son formaciones naturales, los procesos exactos que llevaron a su creación siguen siendo inciertos. Las fuerzas geológicas que aún no se comprenden completamente pueden haber desempeñado un papel en su formación, dándoles su apariencia esférica y estriada. Alternativamente, la noción de que civilizaciones antiguas elaboraron deliberadamente estas esferas abre una puerta a posibilidades aún más intrigantes. Podrían ser restos de tecnología antigua avanzada o evidencia de una civilización perdida con conocimientos muy por encima de nuestra comprensión. La presencia de estos objetos, precisamente moldeados, desafía la cronología tradicional de la evolución humana y provoca la contemplación sobre los misterios de nuestro pasado antiguo. Número 6. Mapa de Piri Reis. En el ámbito de los mapas antiguos, una maravilla cartográfica ha capturado la imaginación de historiadores y exploradores. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo turco Piri Reis. Este notable artefacto se cree que ofrece un vistazo a una era lejana cuando la Antártida pudo haber estado libre de su manto helado. Lo que distingue al mapa de Piri Reis es su representación de una masa terrestre que sobresale de la costa sur de América del Sur. Esta característica, si se interpreta como la Antártida, plantea profundas preguntas sobre la historia y la geografía de nuestro planeta. El capitán Lorenzo Dawe Burrows, un miembro de la sección cartográfica de la Fuerza Aérea de EE-UU, incluso sugirió en una carta al Dr. Charles Hapgood, en 1961, que el mapa representa con precisión la costa de la Antártida, tal como se encuentra oculta bajo capas de hielo. El Dr. Hapgood, un historiador educado en Harvard y estimado erudito, fue pionero en la idea de que el mapa de Piri Reis ofrece evidencia de una Antártida prehistórica. Sus teorías innovadoras sobre los desplazamientos geológicos fueron reconocidas nada menos que por Albert Einstein. El Dr. Hapgood hipotetizó que las masas terrestres de la Tierra habían experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo, sugiriendo que la Antártida y América del Sur estaban una vez conectadas. Si bien la controversia y el escepticismo rodean estas afirmaciones, el mapa de Piri Reis sigue siendo un enigmático testimonio de los misterios del pasado de nuestro planeta. Sus intrincados detalles y la posible representación de una Antártida libre de hielo desafían nuestra comprensión de la historia y la evolución geológica. El mapa sirve como una cautivadora pieza de rompecabezas en la exploración de civilizaciones antiguas, conocimiento cartográfico y la historia en constante evolución de nuestro mundo.
A medida que los investigadores continúan analizando e interpretando el mapa de Piri Reis, se nos recuerda las vastas profundidades de la curiosidad humana y el atractivo duradero de los misterios antiguos. Este artefacto nos invita a cuestionar los límites de nuestro conocimiento, fomenta la exploración y enciende la imaginación con la posibilidad de mundos perdidos y civilizaciones olvidadas. Número 5. La antena. El Tanin. La antena. El Tanin es un descubrimiento desconcertante que ha alimentado especulaciones y agitado la imaginación de científicos y entusiastas por igual. En 1964, mientras documentaba el fondo marino frente a la costa de Cabo de Hornos el barco de investigación oceanográfica antártica USNS, el Tanin capturó una intrigante fotografía, un objeto con un asombroso parecido a una antena erguido a una profundidad de 3.904 metros. La peculiar naturaleza de la antena L10N ha llevado a diversas teorías e interpretaciones. Entre ellas se encuentran teorías marginales y sugerencias de orígenes extraterrestres. Bruce Cathy, un defensor de tales ideas, y otros en la comunidad relacionada con los ovnis, han postulado que este enigmático objeto podría ser un artefacto de origen alienígena. Sin embargo, cuando se difundió la noticia de este curioso hallazgo, surgieron múltiples teorías para explicar su presencia. Algunos pensaron que podría haber sido un pedazo de la antena del barco que se rompió por casualidad y cayó al océano. Podría haber sido un pedazo de la antena del barco que se rompió por casualidad y cayó al océano. Impulsados por las tensiones de la Guerra Fría, otros sugirieron que podría ser una tecnología secreta soviética envuelta en misterio. Como ocurre con muchas anomalías intrigantes, la antena L10N continúa cautivando la imaginación y provocando debate. La búsqueda para desentrañar su verdadera naturaleza ha atraído la atención de científicos, investigadores y entusiastas por igual. Podría ser un artefacto de otro mundo, un accidente fortuito, o quizás una señal de algún fenómeno natural no descubierto. Mientras el origen y el propósito exactos de la antena L10 continúan siendo elusivos, su presencia sirve como un recordatorio de los vastos misterios que yacen bajo la superficie del océano. Subraya la importancia de la exploración y la investigación científica, empujándonos a profundizar en los reinos de lo desconocido en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión. Número 4. Hierro de Wolfsag. El hierro de Wolfsag, un objeto misterioso que desafía explicaciones convencionales, ha cautivado las mentes de investigadores y entusiastas desde su descubrimiento en 1885. Desenterrado de una capa de carbón de 20 millones de años en Wolfsegg am Hausrock, Austria, esta pequeña masa cúbica de hierro, también conocida como el cubo de Salzburgo, presenta un enigma desconcertante. Midiendo 67 milímetros por 67 milímetros por 47 milímetros y pesando 785 gramos, el hierro de Wolfsegg posee características únicas que lo distinguen. Mientras que 4 de sus lados son relativamente planos, los otros 2 son convexos, añadiendo intriga con una profunda hendidura y círculos que rodean su sección media. Lo que hace que el hierro de Wolfsegg sea verdaderamente notable es su supuesta antigüedad. Encontrado incrustado en lignito terciario, una forma de carbón formada hace millones de años, este cubo de hierro desafía las expectativas y plantea profundas preguntas sobre nuestra comprensión de la historia y el avance tecnológico. El descubrimiento de este artefacto aparentemente fuera de lugar desafía las nociones convencionales de las capacidades tecnológicas humanas en el pasado remoto. ¿Cómo terminó un cubo de hierro, cuidadosamente trabajado, encerrado dentro de una capa de carbón que data de millones de años? ¿Podría ser evidencia de una civilización avanzada que precedió a nuestra comprensión actual de la historia? ¿O representa un extraordinario fenómeno natural? Una anomalía de procesos geológicos. El hierro de Wolfsagg continúa fascinando a científicos e investigadores, quienes incansablemente buscan respuestas para desentrañar sus orígenes y significado.
La búsqueda para comprender este enigmático artefacto abre avenidas para la exploración, empujando los límites de nuestro conocimiento y alentándonos a cuestionar las narrativas establecidas de nuestro pasado. Número 3. Espada vikinga. Ulfbert. La espada vikinga. Ulfbert. Un testimonio de la destreza y la ingeniosidad del pueblo nórdico, se erige como un notable enigma en los anales de la historia. Durante los siglos IX y XI d.C., esta espada ha desconcertado a arqueólogos con su calidad inigualable y su avanzada composición metalúrgica. Cuando se desenterró la espada Ulfbert, los investigadores quedaron asombrados por sus características notables que parecían desafiar las capacidades tecnológicas de su época. El contenido de carbono de la espada era 3 veces mayor que el de otras espadas contemporáneas y mostraba un nivel de pureza sin precedentes. Para lograr tal hazaña, el mineral de hierro utilizado en su creación habría requerido calentarse a temperaturas superiores a los 1648 grados Celsius, un logro aparentemente inconcebible durante la era vikinga. La excepcional artesanía de la espada Ulfbert planteó una intrigante pregunta. ¿Cómo pudo producirse un arma de tal sofisticación siglos antes de la llegada de la Revolución Industrial? Su composición avanzada y calidad inigualable insinuaban un nivel de conocimiento metalúrgico y técnicas muy por encima de lo que se conocía comúnmente en esa época. Intrigado por el misterio, el herrero contemporáneo Richard Führer emprendió una notable búsqueda para recrear la espada Ulfbert. Empleando métodos y herramientas que habrían estado disponibles en la Edad Media, Führer dedicó un gran esfuerzo y precisión a su tarea. El proceso resultó ser la empresa más compleja que había encontrado, involucrando técnicas no documentadas en los registros históricos de ese tiempo. La exitosa recreación de una espada de calidad Ulfbert por parte de Führer demostró la inmensa habilidad y experiencia requeridas para producir un arma tan notable. El enigma de la espada Ulfbert persiste invitando a la especulación sobre la fuente del conocimiento metalúrgico avanzado poseído por los artesanos vikingos. El descubrimiento de la espada Ulfbert y sus posteriores recreaciones arrojan luz sobre la excepcional destreza y el poder tecnológico de los vikingos. Estos antiguos guerreros no solo eran feroces en la batalla, sino que también eran hábiles en el arte de la fabricación de armas. La espada Ulfbert es un testimonio de su maestría en metalurgia y su incesante búsqueda de innovación. Número 2. Moneda vikinga de Maine. La moneda de Maine, también conocida como la moneda Goddard, es un artefacto intrigante que ha suscitado especulaciones sobre posibles contactos transoceánicos precolombinos. La moneda en sí es una moneda de plata noruega de la época en que Olaf Kira, que gobernó Noruega de 1067 a 1093 d.C., estaba a cargo. La historia detrás de la moneda de Maine comenzó en 1957, cuando supuestamente fue descubierta en la ciudad costera de Blue Hill, Maine, durante trabajos de excavación. La presencia de la moneda en Maine planteó preguntas sobre cómo terminó allí considerando su origen en Noruega. Una teoría sugiere que la moneda de Maine es evidencia de la exploración nórdica temprana y sugiere que la moneda de Maine es evidencia de la exploración nórdica temprana y posible contacto con América del Norte antes del famoso viaje de Cristóbal Colón en 1492. Los vikingos nórdicos, conocidos por sus habilidades marítimas, habían establecido asentamientos en Groenlandia y exploraron brevemente partes de América del Norte alrededor del siglo X. La teoría del contacto transoceánico precolombino ganó más atención debido al descubrimiento del asentamiento vikingo en los Meadows de Lance Ox Meadows, en Terranova, Canadá, en la década de 1960. Este sitio arqueológico proporcionó evidencia concreta de la presencia nórdica en América del Norte, apoyando la idea de que los vikingos pudieron haber navegado más al sur, a lo largo de la costa. Si bien el descubrimiento de la moneda de Maine se alinea con la posibilidad de exploración nórdica, su autenticidad y origen preciso han sido temas de debate entre eruditos y expertos.
Algunos han argumentado que la moneda podría haberse perdido o traído a Maine a través del comercio y la circulación posterior. Otros proponen la posibilidad de engaños y atribuciones erróneas. Independientemente de sus orígenes, la moneda de Maine sirve como una fascinante pieza del rompecabezas al explorar la historia de la exploración temprana y el contacto entre diferentes civilizaciones. Destaca la complejidad de desentrañar los misterios del pasado y nos recuerda que la historia de la exploración e interacción humana es un intrincado tapiz que a menudo requiere un examen cuidadoso de la evidencia arqueológica, los registros históricos y el análisis científico. Número 1. La Copa de Licurgo. La Copa de Licurgo es verdaderamente una pieza notable de la cristalería romana antigua. Creada en el siglo IV, esta única copa de jaula está hecha de vidrio dicroico, lo que significa que su color cambia dependiendo de la dirección de la luz. Cuando se ilumina desde atrás, parece roja, y cuando se ilumina desde el frente, se transforma en un vibrante tono verde. Esta notable propiedad de la copa de Licurgo la convierte en una obra de arte cautivadora y visualmente impresionante. No solo es la copa de Licurgo el único objeto de vidrio romano completo hecho de este tipo de vidrio, sino que también exhibe el cambio de color más llamativo entre todos los ejemplos conocidos de la época. Su artesanía y diseño le han otorgado la reputación de ser el vidrio más espectacular del período. La copa toma su nombre de una escena representada en su superficie que se cree que representa a la figura mítica de Licurgo, un rey tracio. Los intrincados detalles y la cuidadosa artesanía de los elementos decorativos de la copa aumentan aún más su atractivo estético. Lo que hace que la copa de Licurgo sea aún más fascinante es su importancia histórica. Su creación data de una época en la que las técnicas de fabricación de vidrio aún estaban en sus primeras etapas de desarrollo. La capacidad para producir un objeto de vidrio con propiedades únicas de cambio de color muestra la habilidad e innovación de los antiguos romanos en la fabricación de vidrio. El secreto detrás de la capacidad de cambio de color de la copa radica en la adición de nanopartículas de oro y plata al vidrio durante la fabricación. Estas nanopartículas interactúan con la luz absorbiendo ciertas longitudes de onda y reflejando otras, resultando en transformaciones de color distintas. El descubrimiento y estudio de la copa de Licurgo han proporcionado valiosos conocimientos sobre las técnicas antiguas de fabricación de vidrio y el avance del conocimiento científico durante el Imperio Romano. Sirve como un testimonio del dominio artístico y técnico de los antiguos artesanos y la continua exploración de sus notables creaciones por parte de los investigadores modernos. Y eso es todo por este video. Asegúrate de suscribirte para más contenido emocionante. Y recuerda activar el icono de la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video.